En el Código Penal argentino, dentro de los delitos contra la libertad, dentro de este título de delitos contra la libertad, hay un capítulo especial que se refiere a los delitos de violación de secretos y de la privacidad. Esto está previsto entre los artículos 153 a 157 bis. En realidad, en el Código Penal original, el bien jurídico protegido en este capítulo era exclusivamente la violación de secretos. Entonces, la privacidad se agregó recién en el año 2008 con la ley 26.388. Esta ley viene a modificar todo este capítulo, fundamentalmente teniendo en cuenta que existen una cantidad de medios o formas de afectarse esa privacidad de las personas que tienen que ver con los medios informáticos, cosa que en el Código Penal original obviamente no se podía pensar. Entonces, se protege en este capítulo especialmente la intimidad o la privacidad de las personas, es decir, el derecho que tiene cualquier persona consagrado en la Constitución, en el artículo 18 concretamente, de vivir sin injerencias en ese ámbito de privacidad o de intimidad. Empezamos con el artículo 153 del Código Penal, que es el delito de violación de correspondencia y papeles privados. Este artículo 153 tiene una cantidad de supuestos, tiene varias conductas típicas. Vamos a tratar de ir a lo central de cada una de esas conductas típicas. Una pena de 15 días a 6 meses para el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, pliego cerrado, despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza. Ese sería el primer supuesto. O quien se apoderara indebidamente de una comunicación electrónica, ese sería otro caso. O indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica. Finalmente, el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones. Después hay agravantes en la última parte que se refieren al caso del autor que comunique a otro o que publique el contenido de la carta o de la comunicación electrónica. Y en la última parte del artículo el agravante cuando el autor fuera un funcionario público. Bien, en todos estos supuestos el bien jurídico protegido es la inviolabilidad de la correspondencia que está consagrada en la Constitución como un derecho de todas las personas. Empezamos con la primera conducta típica, que es el acceso indebido a una comunicación ajena. Es la parte que se refiere al apoderamiento ilegítimo de una comunicación. En este caso es necesario que el autor abra el envoltorio, de eso se trata, el acceso, a abrir el envoltorio que contiene esa carta o que encierra a la carta. Se supone que si está en ese documento o esa carta, pretende que eso se mantenga en un ámbito de intimidad. Entonces, al momento de abrir ese sobre o ese envoltorio, ahí es donde se afecta la privacidad de la comunicación y eso es lo que se protege. Es necesario en estos casos entonces que la carta esté ya desde un principio esté cerrada, porque esa es la demostración de que se quiere mantener el contenido en un ámbito de privacidad. Bien, no hace falta que el contenido de la carta sea un secreto, no es necesario, como vamos a ver en otros delitos dentro de este capítulo. Basta con que sea cualquier comunicación entre dos personas que pretendan no divulgarlo. En el caso de la comunicación electrónica, refiere este artículo a la comunicación electrónica, ahí están comprendidos los correos electrónicos, comunicaciones por chat, los mensajes, o sea que cualquier forma de ingresar en este tipo de comunicaciones entre dos personas estaría en el ámbito del delito. Vamos a ver que en todos estos supuestos, no solo de este artículo 153, sino de los que siguen, se hace referencia al carácter de ilegítimo, indebido, es decir, eso que ya vimos en el artículo 141, es un adelanto de la antijuricidad a nivel de tipicidad. Entonces, es necesario que esta expresión indebidamente o ilegítimamente tenga algún sentido en la interpretación del tipo penal. Si el legislador lo pone,
es porque debe dársele una interpretación diferente al resto de las figuras penales. Porque es cierto que en principio no hace falta que diga indebidamente. ¿Por qué? Porque si la persona está abriendo una carta lícitamente o debidamente, por ejemplo, un juez cuando pretenda en el marco de un proceso penal averiguar algún dato específico, siempre que se den los requisitos de la ley, entonces en este caso la actuación sería lícita, pero estaría justificado, ese juez estaría cumpliendo un deber que tiene como tal, como funcionario judicial. Entonces, si expresamente en el texto de la ley se hace referencia al indebidamente o al ilegítimamente, insisto, en estos casos es porque hay que darle, o el legislador quiso darle una interpretación diferente al resto de las figuras penales que ya estuvimos analizando. Entonces, la doctrina penal interpreta que en estos casos se trata de un adelanto de la antijuricidad ya a nivel de la tipicidad, y esto trae como consecuencia el hecho de que los errores sobre este elemento, indebidamente y legítimamente, van a ser tratados como errores de tipo. Bien, ¿en qué casos esa apertura de la correspondencia o de la comunicación electrónica sería legal? Sería legal cuando lo hace un juez. Generalmente esto está establecido en los códigos procesales penales de las provincias o de la nación. ¿En qué casos el magistrado puede interceptar esa comunicación y conocer el contenido de esa comunicación entre dos personas? Bien, el otro supuesto es el apoderamiento indebido de correspondencia o de comunicación electrónica. En este caso, el autor directamente se apodera de la comunicación electrónica o de la carta, del pliego, despacho u otro papel privado, así dice el texto legal, aunque en este caso no esté cerrado, no hace falta que esté cerrado esa carta, pliego o despacho. Eh, Algún sector de la doctrina identifica este supuesto con el caso del hurto. En realidad, en el hurto, ya vamos a ver del artículo 162, se trata también del apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena, y la cosa mueble, la correspondencia es una cosa mueble, pero en este caso, por una relación de especialidad, debe aplicarse esta figura del artículo 163 y no el 162, que es el delito de hurto. El tercer supuesto es la supresión o desvío de correspondencia o de comunicación electrónica. Suprimir significa impedir que la pieza llegue al destinatario, sacándola del curso del correo. Y desviar significa mantener la correspondencia, pero en un curso distinto al curso original, en un curso diferente al que quería darle el remitente. Es necesario en este caso que el autor impida que esa correspondencia llegue al destinatario. En el supuesto de la interceptación o captación indebida de comunicaciones electrónicas, las conductas típicas en estos supuestos son interceptar o captar. Hay un agravante en los dos últimos párrafos. En primer lugar, el agravante es por comunicar o por publicar el contenido de esa carta o comunicación electrónica que ya se interceptó antes, según algunos de los supuestos del mismo artículo 153. O sea, en este caso del agravante es necesario que el autor haya llegado a conocimiento de esa correspondencia de modo ilegítimo y además la comunique o la publique. Vamos a ver una diferencia en otra figura que viene a continuación en otro artículo, que es simplemente el hecho de comunicar, divulgar o publicar el contenido de una comunicación o de una correspondencia o despacho electrónico, un mail, por ejemplo, pero cuando se accedió legalmente al contenido, es decir, cuando no había una autorización para divulgarla de parte del remitente. Ese es un supuesto distinto y no debe confundirse con la agravante de esta última parte del 153. También se agrava en caso de que el autor fuera funcionario público. La agravante en este supuesto consiste en agregarse la inhabilitación especial para ejercer la función pública. Bien, son todos delitos dolosos estos que están previstos en el 153. Doloso significa el autor tiene que conocer todos los elementos objetivos del tipo penal, y entre esos elementos objetivos está también el carácter de indebidamente. En el 153 bis
está previsto el delito de violación de sistemas o datos informáticos. Y la conducta consiste en el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido. Luego el mismo artículo establece que la pena será de 1 mes a 1 año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal. Bien, esta figura fue incorporada, no existía en el código original, en el año 2008 con esa ley 26.338 como un delito que también afecta la intimidad de las personas. Hay que notar la expresión del texto de la ley cuando dice sin la debida autorización o excediendo la que posea. Esto debe entenderse de la misma forma que el indebidamente o el ilegítimamente, es decir, es un adelanto otra vez de la antijuricidad a nivel de tipicidad. En el caso de la agravante se trata de un sistema del organismo público estatal o proveedor también de servicios públicos al Estado. El motivo tiene que ver que se considera de mayor necesidad de protección ese tipo de datos. En el artículo 154 del Código Penal está previsto el delito que se conoce como de abuso del cargo. Se trata del empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, telegrama, otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entrega o la comunica a otro. Es decir, se trata de una cantidad de conductas que ya venimos viendo en el artículo anterior, en el 153, pero en este caso el autor es un funcionario público. Entonces, acá se trata de un delito especial propio, solamente lo puede cometer el empleado de correo o telégrafos que trabaje, perdón, no solamente un funcionario público, el funcionario público en la mayoría de los casos en que esa empresa sea una empresa estatal, pero también podría ser una empresa privada de correos. Siempre el autor entonces va a tener que ser un empleado de esas empresas públicas o privadas de correo. Las conductas típicas son apoderarse, imponerse el contenido, entregar, comunicar a otros, suprimir, ocultar, cambiar el texto de una carta, es decir, los distintos supuestos que están establecidos, muchos de ellos ya los vimos en el artículo 153. Es necesario que el autor abuse de su función, es decir, que aproveche la oportunidad que él tiene para acceder más fácilmente al contenido de ese correo, de esa carta, etc. A diferencia de todos los supuestos que vamos a ver en este capítulo, los casos del 144 que estamos viendo y también el 157 son delitos de acción pública. En cambio, todos los demás, todos los delitos que estamos viendo en este video, son delitos de acción privada. O sea que el afectado tiene que iniciar querella contra el supuesto autor o autores y es el encargado de la acción pública. No interviene el fiscal o el juez de instrucción de oficio. Es una acción que le queda reservada exclusivamente al particular afectado, según lo dispone el artículo 73 del Código Penal. Bien, después entre los artículos 155 a 157 se prevén los casos de divulgación de secretos. En todos estos supuestos del 155 al 157, el autor entra en conocimiento de ese secreto, ahora sí es necesario que sea un secreto, de forma legítima, o sea, con autorización, pero lo que no puede hacer es divulgarlo. Entonces, cuando lo divulga, ahí es cuando estaría cometiendo el delito. Bien, el artículo 155 establece una pena de multa, solo pena de multa, al que, hallándose en posesión de una correspondencia, comunicación electrónica, pliego cerrado, etcétera, etcétera, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar perjuicio a tercero. Esto es importante porque es un elemento objetivo del tipo penal. Y en la última parte del artículo se dice está exento de responsabilidad penal el que hubiera obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público. Acá hay un supuesto de excusa absolutoria. De manera similar a los delitos de injurias, pero ya vamos a ver que hay alguna diferencia en cuanto a la ubicación en la estructura de la teoría del delito. El tipo objetivo en este delito consiste en dar a publicidad una correspondencia o una comunicación electrónica
El objeto de esa comunicación es una carta, despacho telegráfico, pliego cerrado, comunicación electrónica. Es decir, acá pensemos que están incluidos todos los supuestos de mails, chat, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, que muchas veces esto ocurre cuando se publica o se da a conocer indebidamente los mensajes por esos medios. También se pueden publicar por estos mismos medios electrónicos, o sea, no es necesario la comunicación directa a otras personas, el mostrar directamente ese mensaje, sino también el enviarlo por esos mismos medios electrónicos. O claro, a través de la prensa, también es una forma de divulgar y afectar el bien jurídico. Es necesario, como decía el texto legal, es necesario que se cause un perjuicio o que se pueda causar un perjuicio. De modo que no es necesario que se haya causado efectivamente ese perjuicio, basta con que pueda resultar de esa divulgación un perjuicio económico, moral o material para el sujeto pasivo. Sujetos activos y sujetos pasivos pueden ser cualquier persona. En estos casos, el sujeto activo tiene que ser cualquier persona, pero claro, tanto el destinatario del mensaje como quien entró en conocimiento de él en forma legítima. No quien entró de forma ilegítima, porque en ese caso sería la agravante del 153 de última parte. En el tipo subjetivo, pensemos que es un delito doloso, que el autor tiene que conocer todos los elementos objetivos del tipo penal. Entre esos elementos está la falta de autorización legal, como dice o surge el mismo texto del artículo. Además tiene que saber también la posibilidad, tiene que conocer la posibilidad de que surja un perjuicio. Bien, la última parte prevé una exención de pena cuando el autor tuviera la finalidad de proteger un interés público. Esto se asemeja al supuesto de las injurias y de lo que ahora, a partir de la reforma de todo el capítulo del título de las injurias y calumnias, de los delitos contra el honor, se exige que es delito de injuria o de calumnia siempre que esa ofensa al honor no se trate de una cuestión de interés público. En este caso también se hace referencia a esa cuestión de interés público. Es decir, si en este caso el autor tuvo la intención cuando divulga el contenido de esa carta o comunicación electrónica, si tuvo la intención de proteger un interés público, este mismo artículo dice, en ese caso no se va a sancionar penalmente. Se considera que es una excusa absolutoria, a diferencia del mismo tema en el ámbito de los delitos contra el honor, que es causa de atipicidad. En este caso, el delito estaría completo con todos sus elementos, solo que por una cuestión de política criminal se considera que no se va a sancionar penalmente. Es importante ver cómo está redactado en este caso esta excusa absolutoria, que habla de la finalidad específica de proteger un interés público. Está claro que es de interés público todo lo que tiene que ver con los funcionarios públicos, con una cuestión de utilidad del pueblo, pero el tema es si se trata de una excusa absolutoria solo pensada en el aspecto subjetivo, es decir, ¿basta con que el autor tenga esa finalidad o es necesario que realmente se trate de una cuestión de interés público y que realmente se haya protegido el interés público? Parecería que por la forma de estar redactada se le da prevalencia al aspecto subjetivo, es decir, a la intención del autor de revelar el contenido de esa carta o, mail, por ejemplo, cuando tiene la finalidad de proteger un interés público. Bien, en el artículo 156 está previsto el delito de violación de secreto profesional. En este caso se trata de la persona que, teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, teniendo noticia de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revela sin justa causa. Esto de revelar tiene que entenderse igual que en el artículo anterior, es decir, basta con que se lo comunique a una persona, no es necesario que se dé a publicidad de una cantidad de personas, de una cantidad indeterminada, basta con hacerle conocer a una persona. Se protege la intimidad de las personas también en este caso, ya que fíjense que en todos estos supuestos de
ejercicio profesional, por ejemplo, un abogado, un médico, un psicólogo, existe una necesidad social. Las personas necesitan confiar en el médico, en el abogado, en el psicólogo, cuando le están comentando o están tratando algún problema jurídico, de salud, psicológico, etc. Entonces, esas personas destinatarias o depositarias de ese secreto no lo pueden divulgar sin justa causa. El médico, el abogado, el psicólogo están, perdón, y todos los que ejerzan alguna otra profesión o arte, como dice el mismo artículo 156, están obligados a guardar, a conservar ese secreto y no lo pueden divulgar. La acción típica sería revelar el secreto. Entonces, como dije, basta con hacerle saber a una sola persona que no esté dentro de las personas obligadas a conocer ese secreto. Secreto es lo que no queremos que sea conocido por otro, lo que pretendemos mantener en un ámbito de intimidad. Es necesario la posibilidad de que al revelar ese secreto pueda surgir algún daño. El daño, al igual que el artículo anterior, se tiene que entender como daño moral, económico. Es necesario la falta de justa causa. ¿Esto qué significa? La mayoría de la doctrina lo entiende como un supuesto justificante, como un estado de necesidad. Acá otra vez tenemos que hacer una interpretación entonces de que se trata del adelanto de la antijuricidad a nivel de tipicidad. Con una aclaración especial en estos supuestos de los funcionarios públicos especialmente, cuando los códigos procesales penales le imponen la obligación de denunciar el conocimiento que tengan de determinados delitos de acción pública. Por ejemplo, el médico de un hospital que atiende a una persona, a un niño, por ejemplo, que tiene signos de violación, de haber sido afectado en su integridad sexual, tiene la obligación de denunciar. Entonces, si no denuncia ese hecho que él conoce en ejercicio de su función pública, porque el médico del hospital público sería un funcionario público, estaría cometiendo un delito que es el delito de encubrimiento, que está previsto en el artículo 277 del Código Penal, y esta es una de las modalidades. El funcionario público que conozca un delito en ejercicio de su función y no lo denuncie. El médico que atiende a una mujer que tiene síntomas de haber sido golpeada y ese médico puede sospechar que esos golpes fueron producto de una golpiza que le ha dado su esposo o concubino, tiene la obligación de denunciarlo. Entonces, en ciertos casos existe la obligación de parte de los funcionarios públicos de denunciar los hechos que lleguen a su conocimiento por el ejercicio de esa función. Lo mismo pasa con los jueces, por ejemplo, o funcionarios judiciales, que en el marco de un expediente donde están actuando, advierten la existencia de un posible delito. Tienen la obligación de denunciarlo o de ponerlo a cargo de quien tiene la autoridad para iniciar la investigación penal. Ahora bien, se presentan determinados casos muy especiales dentro de estos, por ejemplo, el médico del hospital público que conoce la posible comisión de un delito cuando atiende a un paciente en el ejercicio de su función. Concretamente, en los casos de los médicos que atienden en el hospital a una persona que llega con sustancias estupefacientes en su estómago, es un caso común o visto muchas veces en la jurisprudencia, que la persona para transportar estupefaciente lo lleva escondido en su estómago y eso genera el peligro de que se produzca la explosión de las cápsulas que contienen la sustancia y en consecuencia le produzcan lesiones o la muerte a esta persona que transporta el estupefaciente. Entonces, ¿qué pasa si ese autor del transporte de estupefaciente voluntariamente entre comillas, acude al hospial y le pide al médico de turno que lo atienda porque es muy peligroso para su salud estas cápsulas que tiene con estupefaciente? El médico lo atiende, lo hace expulsar esas cápsulas, digamos que le salva la vida, pero ¿qué tiene que hacer el médico? ¿Denunciar el hecho o no? Porque él sabe que en ese caso
se estaría cometiendo el delito de transporte o tenencia de estupefaciente, aunque no hace falta que sepa exactamente cuál es la figura aplicable al caso, pero tiene una idea de que eso es un delito. O otro ejemplo parecido en este sentido sería el caso de la mujer que llega al hospital con una gran hemorragia producto de haberse provocado previamente un autoaborto. Entonces el médico detiene esa hemorragia, salva la vida de la mujer, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que denunciar el hecho. Bien, ahí habría una posible colisión de deberes de parte del médico a quien se le obliga, por una parte, a denunciar los hechos que él conozca en el ejercicio de su función, según establecen los códigos procesales y el artículo 277 del Código Penal. Y por otra parte, tiene la obligación de guardar el secreto que conociera en ejercicio de su función, por ejemplo, en este caso, de su función de médico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que prevalecer en este supuesto? ¿La obligación de denunciar como funcionario público o la obligación de guardar el secreto como médico, según lo establece este artículo 156? Hay distintos pronunciamientos judiciales, muchos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en distintos casos en los que se declara la nulidad de todo el procesamiento, de todo el procedimiento, perdón, de todo el procedimiento penal cuando la denuncia se haya iniciado por parte de un médico que denuncia precisamente estos hechos de aborto o de transporte de estupefacientes. Entre otros casos se pueden ver el caso Zambrana Daza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más actual el caso Valdivieso, el caso Natividad Fría, son distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se ha discutido si el médico puede denunciar o se tiene que abstener guardando el secreto profesional. De todas maneras, no hay que confundir, aunque están muy vinculados, lo que es la consecuencia de decir, sí, este médico que denunció ese hecho cometió el artículo 156, o la consecuencia de decir, este médico que denunció ese hecho estaría actuando o llevando a que la judicatura actúe ilegalmente, se utiliza ese dato como elemento de prueba, porque se afectaría la prohibición de declarar contra uno mismo. Una es una cuestión de carácter procesal penal, qué consecuencias tiene en el proceso, si se declara la nulidad o no, y otra cosa, lo que ahora nos interesa a nosotros, es si se ha cometido o no el delito del artículo 156. Con respecto a estos dos últimos ejemplos, o sea, el caso del autoaborto y del transporte de estupefaciente, considero que si un médico conoce el secreto en razón de su función, tiene la obligación de no divulgarlo, en este caso no lo puede divulgar, no lo puede denunciar, de modo que si lo denuncia estaría realizando sí la conducta prevista en el artículo 156. No sería el delito del 156 si se trata de una mujer que viene golpeada, los dos ejemplos vistos anteriormente, con signos aparentes de haber sido golpeada por su esposo, o el caso del menor de edad que presenta signos de haber sido abusado sexualmente, porque en estos casos el delito, la acción penal iría contra otra persona, no contra esas personas que fueron sus pacientes. Esos pacientes serían las víctimas del delito. Entonces, en esos supuestos sí podría denunciar, no habría cometido el delito del 156. Bien, de todas maneras es una cuestión muy discutida y que sigue generando mucha polémica y discusión en la jurisprudencia misma, distintos fallos sobre este tema puntualmente. Por último, el artículo 157, que se refiere a la revelación del secreto del funcionario público, dice el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deban ser secretos. Este delito también es un delito de acción pública, a excepción de los otros que son delitos de acción privada. Y por último, en el 157 bis, el delito de violación y revelación de datos personales. Esta es una figura que se incorpora en el año 2000 con la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales o llamada de habeas data. Introdujo estos delitos en el Código Penal argentino que antes no existían.
son delitos que protegen la intimidad de las personas y lo que se trata es de evitar que esos bancos de datos que tengan una cantidad de conocimientos sobre los datos personales de todas las personas, que sean comercializados esos datos cuando no corresponde hacerlo.